Nuevamente, buenos días con todos jóvenes. Espero que se encuentre bien. Vamos a retomar nuestra temática, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y posteriormente vamos a estar criticando esta Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano por solo centrarse en el hombre y el ciudadano. Y vamos a plantearnos también una perspectiva un poco más amplia desde la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Por ahora, como les digo, vamos a revisar un video sobre la Revolución Francesa. ¿Qué les pido en este video sumamente importante en cuanto a ámbitos históricos? Ponga atención a los sucesos de la Revolución Francesa. ¿Por qué se originó la Revolución Francesa? ¿Por qué se dio la Revolución Francesa? ¿Quiénes eran los actores dentro de la Revolución Francesa? Y vamos sacando algunos elementos. No vamos a tener el tiempo de ver tal vez todo el video, pero de lo que veamos, ponga atención, así que muy atentos por favor a él. Vamos un poquito a ir tomando en consideración estos elementos. Denme un segundo para continuar. Vemos algunos elementos y vamos a ver qué sucedió en esta parte con el video. Ya, listo. Vamos entonces a continuar. Bien, hasta ese punto lo que nos compete para esta parte tener en consideración. Entonces, vamos a comenzar nuestro análisis. ¿Qué nos interesa aquí? La conformación histórica de lo que ustedes pueden observar hasta llegar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué hemos revisado este video histórico principalmente? Si ustedes se dan cuenta, a través de los hechos históricos es cómo se ha conformado propiamente los ámbitos para entender esta consideración de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Vamos entonces resumiendo lo que ustedes pudieron sacar del video. Vamos con los antecedentes históricos de la Revolución Francesa. ¿Por qué se generó la Revolución Francesa? ¿Cuál es la razón? ¿Razón? La poca voz que tenía el tercer estado. Ya tiene una poca voz del tercer estado, pero hay una cuestión económica ahí. ¿Cuál es la cuestión económica? No pagaban impuestos el primero y el segundo estado. Ya no pagaban impuestos del segundo, primer estado, lo que estaba generando una economía precaria, la precarización de la economía. Y hay otro elemento importante, y las malas cosechas. ¿Sí? Además, que se va acentuando por lo que no todos pagan, pero de fondo el pagar solo son el 3%, sino que ellos dominan qué se hace con ese dinero. Recuerden que el primero y segundo estado solo era el 3% de la población. Significa que pagaran o no pagaran impuestos de fondo no generaba problema. Lo que sí genera problema es que todos esos impuestos solo iban para ellos. Entonces ahí se va generando un inconveniente. Vemos, ya nos ha nombrado el compañero, que existen 3 estados en los cuales estaba dividido la sociedad francesa de la época. ¿Cuál era el primer estado? El clero y la nobleza. Ya, el primero y el segundo estado son el clero y la nobleza. Hablemos principalmente, podemos ponerlo así. Primer estado, la iglesia y rey y la alta nobleza, para ponerlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, en el segundo estado tenemos... La burguesía. No, tenemos la nobleza. La burguesía pertenecía al tercer estado en esta parte, la burguesía. Aquí, bueno, ellos dividían entre alta nobleza, nobleza baja, lo que sea, pero el primer y el segundo estado son tanto la iglesia y el rey y la alta nobleza, y en el segundo estado está la nobleza como tal. El tercer estado conforma
La burguesía estaba dividida esta parte. La burguesía, los pequeños comerciantes, artesanos, campesinos. Nosotros podemos ponerlo de esta manera, el pueblo en general. Pero aquí hay un grupo sumamente importante, la burguesía y los pequeños comerciantes. Ellos serán determinantes. Ahora, dentro de esta consideración también, dentro de la burguesía, la gente que tenía posibilidades económicas, hay un grupo de personas que tienen la posibilidad de estudiar. Y hay un movimiento intelectual que nace en la Revolución Francesa sumamente importante. ¿Cuál es este movimiento intelectual, filosófico? ¿Cuál es este movimiento? ¿Cómo se llama? Lo dice al principio del video, al que pertenece Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu. ¿Perdón? Pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado genera dos elementos fundamentales, la Revolución Francesa y la independencia de 1776 de los Estados Unidos. Gracias al pensamiento ilustrado, en 1776 se dio la independencia de los Estados Unidos. Ya vamos a ver en subsiguientes clases por qué es importante la independencia de los Estados Unidos. Por ahora nos queda claro eso, que el pensamiento ilustrado generó esto, además de ser la base fundamental de la Revolución Francesa. ¿Cuáles eran los ideales de la Revolución Francesa? ¿Cuáles son los ideales de la Ilustración y los ideales de la Revolución Francesa? Mandaron los franceses a poner en una bandera estos ideales. Igualdad. La razón y la libertad. Libertad. ¿Ya? La razón es uno de los consideramientos propios o de las perspectivas propias de la Ilustración. ¿En qué se basa la Ilustración? Regresar a lo racional. Los franceses plantearon tres ideales. Tiene que ver con la razón, todos estos elementos, igualdad, libertad y fraternidad. Deben haber escuchado esta frase. Nace del pensamiento ilustrado, del pensamiento de Rousseau, del pensamiento de Voltaire. Estos pensadores piensan o analizan, mejor dicho, la realidad y dicen, debemos regresar a los ámbitos racionales, no podemos seguir siendo irracionales y guiarnos por lo que diga la iglesia y el rey. Debemos plantearnos por perspectivas netamente racionales. Hay que regresar nuestra mentalidad a la filosofía. Y la filosofía plantea que todos somos iguales por naturaleza. Entonces debemos tener las mismas oportunidades. Debemos ser libres y generarnos en esta consideración de guiar conjuntamente la sociedad a través de la razón. Muy bien, la razón es uno de los puntos fundamentales para la Ilustración y el pensamiento filosófico ilustrado. Dentro de esta perspectiva, el rey de la época, Luis XVI, se ve enfrentado a la situación que presenta la realidad de la economía precaria, las malas cosechas, los levantamientos de estos grupos ilustrados y sobre todo la situación histórica que pasa con María Antonieta. La gente pedía pan. Entonces, supuestamente, el momento que la gente pedía pan, María Antonieta dijo, tienen pan, vayan y coman pasteles. Eso generó un malestar en la población. Todos estos elementos que vamos viendo. ¿Qué hace Luis XVI? Con el fin de conllevar este problema que se le va presentando. Con el fin de resolver la crisis económica. ¿Qué es lo que hace Luis XVI? ¿Qué pudieron ver en el video? Declara al Estado en bancarrota. Declaró
al Estado en bancarrota. Al declarar el Estado en bancarrota, también resuelve, obviamente, generar nuevos impuestos. Y para generar estos nuevos impuestos, llama a la asamblea a los estados generales. Y la preside él. ¿Qué pasa dentro de esta primera asamblea? ¿Qué es lo que sucede en esta primera asamblea? Hablan para hacer la primera constitución. No, todavía no llega a eso. Hay 3 etapas, 3 asambleas. En la primera no pasa eso. ¿Qué pasa en la primera asamblea? En la Asamblea General de los Estados, que se llama, o de los Estados Generales. ¿Qué sucede cuando Luis XVI llama a la asamblea? ¿No se acuerdan? A ver, ¿qué pasó al principio? Se juntan estos 3 estados, ¿ya? Primer y segundo estado quieren el voto por estamento, lo cual les da la mayoría. Y el tercer estado quiere el voto por cabeza, porque son el 97%. En esta disputa de no ponerse de acuerdo para tomar las decisiones, se juntan grupo de segundo y primer estado, el rey se cansa de esta situación y expulsa al tercer estado. El momento que expulsa al tercer estado, ¿qué sucede cuando el tercer estado es expulsado? Entonces, se disuelve la asamblea y aquí se va a generar otra consideración. El tercer estado se reúne en la sala de juego de pelota de Versalles y conforma la así llamada Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se va tomando decisiones. Aquí es donde se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Se la plasma en la siguiente asamblea, que se llama la Asamblea Nacional Constituyente, pero en la Asamblea Nacional se comienza a generar una serie de posturas, la monarquía o poner algunos criterios. La primera decisión de la Asamblea Nacional, entonces, la primera decisión es votar por la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. La primera decisión de esta asamblea es votar por estos derechos. La monarquía, opuesta a la asamblea, cerró las puertas del lugar donde se reunían los miembros. Estos debieron trasladarse a otro sitio y ahí prometieron no separarse hasta entregar a Francia una nueva constitución. Entonces, después de declarar generar esta Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, también se propusieron generar una constitución. El rey Luis XVI concentró sus tropas alrededor de París y Versalles, mientras la Asamblea Nacional se autonombró Asamblea Nacional Constituyente. Se generó toda esa disputa de la separación entre el primer y segundo estado, el tercer estado, y las decisiones que se estaban tomando, y se generó
ya realmente la revuelta como tal de la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla es netamente simbólica. ¿Por qué es simbólica la toma de la Bastilla? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué dicen que la toma de la Bastilla es simbólica? ¿Por qué será simbólica la toma Porque de la Bastilla? representó algo. Sí, pero más allá de eso, ¿por qué es simbólica? Claro que representa la revolución, pero ¿por qué dicen que es simbólica? ¿Qué era la Bastilla? ¿Qué decía en el video que era la Bastilla? Toca mandarles, bueno, entiendo que no hay Era tanto una tiempo. fortaleza. Era una fortaleza. Esta fortaleza tenía cañones que apuntaban hacia la ciudadanía. ¿Pero por qué es simbólica? Es simbólica porque adentro no había Sí, nadie. Dígame. es símbolo del absolutismo monárquico. Sí, es un símbolo del absolutismo porque ahí estaba, era una fortaleza que tenía los cañones apuntando a la ciudadanía, pero dentro no había nadie. Es decir, que la toma de la Bastilla no fue una lucha en sí mismo, había muy poca gente dentro de la Bastilla y obviamente se le clavó la pica a la persona que estaba a cargo de la Bastilla, pero no había represión. ¿Qué me refiero? No había ejército dentro de la Bastilla, por eso es una toma simbólica. No quiere decir que ahí se dio el enfrentamiento en la Bastilla, como solemos pensar. Cuando se da una guerra, el lugar en el cual se nombra el lugar más importante es el lugar en el que se dio la batalla. Pero la Bastilla es simbólica porque realmente ahí no había nadie, no había gente, realmente había muy poca cantidad de ejército. Pero se la tomó por eso, por lo que se dijo. Era el símbolo del absolutismo monárquico. Entonces había que tomar la Bastilla para mostrar que la gente estaba en contra de ese absolutismo monárquico. ¿Qué sucede en ese momento? Pues después de la toma de la Bastilla, Luis XVI vuelve a llamar a una asamblea y consagra la asamblea constituyente, nacional constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente ya fue planteada como perspectiva a través del tercer estado. El tercer estado a su Asamblea Nacional le llamó Asamblea Nacional Constituyente y propiamente Luis XVI llama a una Asamblea Constituyente. ¿Qué va a hacer esta Asamblea Constituyente? ¿Por qué se llama constituyente? Porque aprueba la Constitución. ¿Sí? Y eso va a quedarnos hasta la actualidad. Cuando se generan asambleas constituyentes, por ejemplo, la asamblea constituyente que generó la Constitución de 2008, esa asamblea constituyente lo que quería era generar y aprobar una constitución. Luis XVI llama a esta asamblea constituyente para aprobar la constitución que fue generada por el tercer estado. En esta asamblea, los que estaban a favor del rey se sentaron a la derecha y los que estaban en contra se sentaron a la izquierda. Entonces, Luis XVI llama a la Asamblea Nacional Constituyente, a Asamblea Constituyente, tal cual, porque quien se autoproclama Asamblea Nacional Constituyente es el tercer estado. Entonces, prácticamente Luis XVI llama a una asamblea constituyente para aprobar la Constitución y aprobar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Qué año se dio la Revolución Francesa como tal? Para 1789. Y el 27 de agosto de 1789, aprobar la declaración en el 27 de agosto de 1789. Allí se estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Son los principios fundamentales de la Declaración de los Derechos, que serían las bases de la Constitución francesa, aprobada en 1791. Entonces, la aprobación
de la Constitución fue en 1791, posterior a la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. La declaración es la base para la Constitución. La Constitución propiamente, el rey tenía ya límites y en la Constitución se creó una forma de Estado llamada monarquía constitucional. Si ustedes revisan en el Internet, donde ustedes deseen, propiamente deben ver que hay dos fechas de la Revolución Francesa. Una, la de 1789, que es la que nosotros en este caso nos interesa, pero no es la única consideración de la Revolución Francesa. ¿Por qué razón principalmente? Porque después de este proceso histórico se va a generar un proceso de la llegada de Napoleón y las guerras napoleónicas. Entonces hay otro proceso de revolución que estaremos nosotros revisando posteriormente. A nosotros nos interesa este, que es principalmente la revolución que generó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Bien, jóvenes, entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente resumir la Revolución Francesa. Nada más, lo hemos hecho aquí de manera rápida. Si usted necesita revisar el video, simplemente pone la Revolución Francesa en 14 minutos. ¿Sí? Le mandamos por el... Minuto 8. ¿Perdón? Y le mandamos por el Edupe como tarea. ¿O les tenemos? Así es. Como en realidad no es una tarea, es un trabajo en clase, pero sí. Yo ya les Y habilito. si hicimos así con usted, le mandamos Perfecto. lo que hicimos con usted. ¿No? Sube eso. Perfecto. ¿Y se puede convertir un ratito la pantalla, por favor? Claro. Si usted lo hizo conmigo, perfecto. Eso es todo lo que hay que hacer. No hay ningún problema. Eso no se preocupe. Sino que por si acaso usted necesita algún dato más, puede revisarlo nuevamente en YouTube.